Vamos a continuar con gradiente de una función escalar. Para ello recordemos que habíamos encontrado que si nosotros conocemos el campo eléctrico y calculamos esta integral entre los puntos, en este caso tomamos el origen 1 y 2, y recuerden que este punto x2, y2 en realidad pues podría ser cualquier punto general en el espacio, x y y, nosotros podemos encontrar el potencial. Y de esta relación entonces es natural pensar que si nosotros derivamos el potencial, de alguna forma podríamos despejar el campo eléctrico. Es decir, ahora tendríamos la relación inversa. Si nosotros conocemos el potencial, podríamos encontrar el campo eléctrico. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Necesitamos primero definir una función conocida como el gradiente, la cual es una función continua y vamos a determinar sus derivadas espaciales de la siguiente forma. Con estas derivadas espaciales podemos definir en cada punto del espacio un vector cuyas componentes x, y y z sean igual a estas derivadas. Y llamaremos a este vector el gradiente de f, el cual se define de esta forma. Lo que nos dice este vector es cómo varía la función f en la proximidad de este punto. Y cada una de sus componentes representa una medida de la razón de variación de f al moverse en esta dirección. Entonces, el sentido de este vector en un punto es el sentido en el que debemos movernos a partir de este punto para hallar un incremento más rápido de la función f. Para dejar esto más claro, veamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos una función que solo depende de dos dimensiones, x y y. Y su comportamiento está descrito por esta sábana. Como vimos entonces, el gradiente de esta función es un vector en la dirección de la máxima pendiente. Por ejemplo, aquí al calcular el gradiente de esta función tendremos puntos en estas direcciones. Su sentido sería ascendente y su módulo es la pendiente medida en esta dirección. Vamos a poner un gráfico del gradiente de esta función. Aquí se han obtenido ciertos puntos del gradiente de esta función y podemos ver entonces la dirección que tiene cada uno de ellos. Aquí más o menos se refiere a este punto máximo de acá y este punto de aquí está aquí. De esta forma entonces podremos definir nuestra función anterior como una extensión de la idea de un espacio tridimensional. Recuerden que aquí estábamos usando dos variables. Tenemos una sábana, tenemos un gradiente de esta forma, pero si tuviéramos otra coordenada, la z, pues también tendríamos puntos abajo, digamos, de esta sábana de puntitos. Para ser más claros con esto, hagamos un ejemplo de una función en un espacio tridimensional. Supongamos que tenemos una esfera con centro en O y radio R0. Ahí f va a ser igual a f de R0 constante. Imaginemos que tenemos una esfera ligeramente mayor que tiene un radio R0 más dr, donde f va a ser igual a f de R0 más dr, también constante. Si nosotros queremos conocer el incremento
la variación de f de R0 a f de R0 más dr, el incremento más rápido, como habíamos dicho, sería radial. Por aquí vamos a suponer que este punto de aquí es A y este punto de aquí es B, y que tenemos un punto de este lado que es C. El incremento más rápido es como les comentaba, es radial, porque es más rápido o es menor el trabajo que yo requiero. Bueno, más que trabajo, el menor incremento, porque si no eso podría confundir. El menor incremento es el que yo obtengo de moverme de A a B, que si yo me moviera de A a C para encontrar la variación entre estas dos esferas. Aquí hay un pequeño error, y es que en mi esquema, y es que esto es R0, R0 más DR es hasta acá, entonces este ya está de más. ¿Okay? De lo anterior podemos concluir que la pendiente es mayor en la dirección radial, pendiente entre comillas. Es decir, el gradiente de esta función en cualquier punto es un vector que va dirigido radialmente. De esa forma, nuestra función gradiente quedaría definida de esta forma para este caso en particular, donde, como sabemos, R tongo se refiere a la dirección radial de cualquier punto específico que nosotros calculemos en este caso. Ok, bueno, con esto terminaríamos el recordar lo que es la función gradiente y cómo se comporta.